Chile es un país que muchas veces se piensa desde la cordillera, desde la tierra, desde lo que pasa puertas adentro. Pero si uno mira con un poco más de calma, buena parte de la vida real del país depende del mar. Por el mar sale gran parte de su comercio, se conectan sus puertos, se sostiene una parte importante de su economía. Y por el mar también pasa algo más profundo. Su presencia en el sur, su proyección austral y su vínculo con la Antártica. Entonces, la pregunta no es si Chile necesita poder naval. La pregunta es, ¿qué tan fuerte es realmente el poder naval de Chile hoy? Porque una cosa es tener buques y otra muy distinta es tener una fuerza marítima coherente, equilibrada, útil y capaz de sostenerse en el tiempo. Bienvenidos, esto es Factor Bélico. En este video no vamos a ver un ranking de barcos, no vamos a ver cuál fragata se ve más imponente ni cuál suena más peligrosa sobre el papel. Vamos a hacer algo bastante más útil, revisar cómo se construye realmente el poder naval de Chile, cuáles son sus capas, qué sigue pasando de verdad, dónde aparecen sus límites y qué se viene en los próximos años. Esa discusión importa más todavía porque en 2025 el Estado impulsó la Política Nacional Continua de Construcción Naval, presentada como una herramienta para sostener la renovación de capacidades navales hacia el futuro. Y para entender eso hay que partir por una idea bien simple. Chile necesita poder naval porque su geografía se lo impone, no por prestigio, no por romanticismo marítimo, no por una cuestión simbólica, por necesidad. Chile tiene miles de kilómetros de costa, puertos estratégicos, una economía muy ligada al comercio marítimo, una zona económica exclusiva enorme y además una responsabilidad real en el extremo sur y en la Antártica. La cara más visible del poder naval chileno sigue siendo la escuadra. Hoy, Chile mantiene oficialmente 8 fragatas, una tipo 22, 3 tipo 23, 2 Adelaide y 2 clase M. Solo con ese dato ya queda claro que no estamos hablando de una marina simbólica, sino de una fuerza de superficie con cierta masa crítica regional. Y acá lo importante no es solo cuántas hay, lo importante es qué tipo de guerra puede pelear cada una, porque no todas las fragatas cumplen exactamente el mismo rol. Las tipo 23, por ejemplo, nacieron en la Royal Navy como fragatas muy enfocadas en la guerra antisubmarina. En su configuración de clase están asociadas a un cañón de 4.5 pulgadas, misiles antibuque Harpoon, defensa aérea de punto y torpedos antisubmarinos, además de helicóptero embarcado. En otras palabras, son escoltas pensadas para buscar, seguir y pelear contra submarinos, sin dejar de tener pegada antisuperficie y cierta autodefensa aérea. Eso importa mucho en una marina como la chilena. Después están las Adelaide, que vienen de la familia Oliver Hazard Perry, modernizada por Australia. Y aquí cambia el perfil. Según el Sea Power Center, estas fragatas eran buques de escolta de largo alcance capaces de enfrentar amenazas simultáneas desde el aire, la superficie y bajo el agua, con un paquete que incluía misiles Harpoon Block 2, misiles estándar SM-2, lanzador vertical MK-41, cañón de 76 milímetros, sistema Phalanx y tubos lanzatorpedos. Eso ya las pone en otra conversión, no solo defensa de punto, sino una capacidad de defensa aérea de área local bastante más seria que la de una fragata puramente antisubmarina. Después vienen las clase M, de origen neerlandés, que probablemente son las más equilibradas en concepto. Son fragatas multipropósito pensadas para guerra de superficie y guerra antisubmarina, con capacidad de defenderse también de amenazas aéreas. En su configuración de clase se asocian a cañón de 76 milímetros, misiles antibuque Harpoon, torpedos Mark 46, sistema de lanzamiento vertical con misiles Sea Sparrow, sistema Goalkeeper y helicóptero naval.
Eso las convierte en una plataforma bastante completa. No son necesariamente las más especializadas en una sola área, pero sí muy útiles para una marina que necesita flexibilidad y no puede darse el lujo de tener todos sus buques enfocados en una sola misión. Y al final aparece la Tipo 22, que hoy representa la plataforma más veterana dentro de la escuadra chilena. En su origen fue concebida también como una fragata de escolta, con fuerte foco antisubmarino, combinando armamento de superficie, defensa aérea de corto alcance, torpedos y helicóptero embarcado. Y acá es donde la lectura se vuelve más interesante, porque cuando uno junta todas esas piezas, se da cuenta de que Chile no tiene 8 fragatas iguales. Tiene una mezcla de plataformas con perfiles distintos. Unas más pensadas para la guerra antisubmarina, otras con más peso en defensa aérea, y otras más equilibradas para superficie, aire y subsuperficie. Y eso, bien empleado, le da profundidad al sistema. Ahora, dicho eso, también hay que poner los pies en la tierra, porque aunque sobre el papel esta combinación sigue siendo respetable, varias de estas plataformas ya son maduras, y en el caso de la Tipo 22, eso se nota con más fuerza todavía. Ahora, si la escuadra es la cara visible del poder naval chileno, los submarinos son probablemente su capa más disuasiva. Hoy, la fuerza de submarinos de la Armada está compuesta por 4 unidades, 2 tipo 209, el Simpson y el Thompson, y 2 Scorpion, el O'Higgins y el Carrera. La propia Armada señala, además, que los 209 ya superan los 40 años de servicio, mientras los Scorpion cumplen alrededor de 20 años al servicio del país. Y acá hay una diferencia importante con las fragatas. Una fragata muestra presencia, un submarino genera incertidumbre, y en la guerra naval eso pesa muchísimo, porque un submarino no necesita aparecer para influir, le basta con estar desplegado para obligar al otro a operar distinto, a gastar más recursos en detección, a proteger mejor sus rutas y a asumir que puede estar siendo seguido sin verlo. Por eso, cuando se habla de submarinos, no se está hablando solo de una plataforma más, se está hablando de una capacidad pensada para negar espacio marítimo, acechar unidades enemigas, proteger accesos, complicar una fuerza de tarea y elevar muchísimo el costo de cualquier operación en el mar. Y ahí es donde los Scorpion marcan la diferencia. La Armada los describe como submarinos de última generación, entre los más modernos del mundo en su tipo, y en 2024 señaló que el general Carrera posee sensores y armas de alta gama que lo convierten en un eficaz elemento de disuasión. Después vienen los Tipo 209, que siguen siendo plataformas respetables y con historia dentro de la Armada. La propia institución los identifica como submarinos oceánicos de fabricación alemana, construidos específicamente para Chile a comienzo de los años 80. Y acá está el punto importante del análisis. Un submarino oceánico como el Tipo 209 sigue siendo útil porque mantiene el concepto central de esta capa: sigilo, patrulla, emboscada, negación del mar y presión sobre el adversario. Pero cuando una unidad ya supera las 4 décadas, la conversación inevitable cambia. Ya no se trata solo de decir ¿todavía sirve? Se trata de preguntar ¿cuánto cuesta sostenerla? ¿Cuánto más puede rendir? Y si todavía acompaña el estándar que exige el resto del sistema. Chile mantiene una capacidad submarina que sigue dando disuasión real, presión táctica y capacidad de negación del mar. Pero dentro de esa misma capa ya conviven una generación todavía muy vigente y otra que inevitablemente obliga a pensar en reemplazo. Después viene una parte del poder naval que muchas veces pasa más piola, pero que en la práctica sostiene buena parte del sistema: la aviación naval. Porque en el mar no siempre gana el que dispara primero, muchas veces gana el que detecta primero. Y ahí la aviación naval pesa y pesa harto. La propia Armada identifica dentro de sus medios aviones como los P-3 ACH Orión
y los C-295 ACH Persuader, ambos ligados a tareas de patrulla marítima y guerra antisubmarina. A eso se suman otros medios de apoyo y vigilancia, como los P-68 Observer 2, los P-111 y los PC-7 Pilatus, además de helicópteros navales como los SH-32 Cougar, HH-32 Super Puma, HH-65 Dauphin, HH-50 y Volco BO-105. La aviación naval chilena no está pensada solo para mover gente o apoyar en tareas secundarias. Está pensada para hacer cosas bien concretas. Explorar el espacio marítimo, vigilar el mar territorial y la zona económica exclusiva, apoyar a la escuadra y a la fuerza submarina, hacer búsqueda y rescate y darle más alcance visual y táctico al conjunto del sistema naval. Dicho simple, si las fragatas ponen presencia en el mar, la aviación naval ayuda a que esa presencia tenga ojos mucho más lejos. Ahora, una cosa es la guerra naval abierta y otra muy distinta es el control permanente del mar. Y Chile necesita ambas, porque un país como este no puede reservar todo su poder naval solo para el día en que estalle una crisis mayor. También necesita buques y medios que patrullen, fiscalicen, sostengan presencia y ejerzan soberanía marítima de forma constante. Ahí entran los patrulleros de zona marítima, los conocidos OPB. La Armada opera 4 de estas unidades: el OPB-81, Piloto Pardo, el OPB-82, Comandante Toro, el OPB-83, Marinero Fuente Alba, y el OPB-84, Cabo Odger. Son patrulleros diseñados por FASMER, construidos por ASMAR y pensados justamente para tareas de patrullaje, vigilancia, control de tráfico marítimo, fiscalización pesquera, búsqueda y rescate, apoyo a naves siniestradas e incluso operaciones de interceptación marítima. Estos buques permiten que Chile mantenga presencia sostenida en grandes espacios marítimos, sin tener que desgastar innecesariamente a la escuadra. Y esto pesa bastante, porque le da al sistema naval algo que muchas veces no se valora lo suficiente: continuidad. Continuidad de patrullaje, de fiscalización y continuidad de soberanía práctica. Entonces, esta capa cumple una función muy clara. Mantiene el mar bajo observación y control, sin quemar a las fragatas en tareas que no fueron pensadas para hacer todos los días. Otra parte importante del poder naval chileno es la capacidad anfibia, porque una armada no sirve solo para pelear en el mar, también sirve para usar el mar como una vía de maniobra, para mover fuerza, desembarcar personal, sostener operaciones en la costa y conectar el dominio marítimo con efectos reales sobre tierra. Y ahí entra la Brigada Anfibia Expedicionaria, que forma parte de las fuerzas operativas de la Armada, junto al Comando Anfibio y de Transportes Navales. La propia Armada la presenta como parte de su arquitectura para proyección, maniobra y apoyo desde el mar hacia tierra. Esto importa bastante porque te muestra que el poder naval chileno no termina en las fragatas, en los submarinos o en la patrulla marítima. También incluye la capacidad de desembarcar tropas, transportar medios, reforzar sectores costeros, apoyar maniobra anfibia y usar el mar como una ruta para proyectar fuerza. Y en esa lógica también entran medios que la Armada ha venido reforzando, y se destaca la incorporación de los NZLAB 8x8 como un salto importante para la capacidad de infantería de marina, justamente porque mejoran movilidad, protección y capacidad de maniobra en este tipo de operaciones. Eso no significa que Chile tenga una fuerza anfibia gigantesca, ni pensada para operaciones masivas estilo grandes potencias, pero sí significa que mantiene una capacidad real para proyectar fuerza desde el mar, mover medios y darle más flexibilidad operativa al conjunto del sistema naval. El poder naval chileno no termina cuando el buque llega a la costa. Ahí, en muchos casos, recién cambia de forma. Entonces, la conclusión de esta capa sería que la Brigada Anfibia y el componente de transporte naval
no son el centro del poder naval chileno, pero sí le agregan una capacidad de proyección, maniobra y flexibilidad que hace al sistema bastante más completo. Y ahora llegamos a una de las capas menos vistosas, pero más estratégicas de todo el poder naval chileno: la logística y la presencia austral, porque la soberanía no se sostiene solo con armas, también con presencia real, capacidad de operar lejos, con apoyo logístico y con medios que permiten estar donde cualquiera no puede estar. Acá, el nombre más importante hoy es el rompehielos AGB-46, Almirante Biel. En 2025, la Armada informó que realizó su primera comisión de invierno en la Antártica, validando capacidades en hielo y apoyando tareas logísticas y científicas en el continente blanco. Y eso es una capacidad estratégica, porque la presencia en el sur y en la Antártica no se declara, se tiene que ejercer. Y para ejercerla necesitas medios capaces de mover víveres, personal, equipos, apoyo científico y logística en condiciones exigentes. Entonces, esta capa cumple una función muy clara. Le da profundidad, sostenimiento y presencia real al poder naval chileno, sobre todo en una zona donde la geografía y el clima no perdonan improvisaciones. Ahora bien, aparece la pregunta grande: ¿qué viene para Chile? Y aquí hay dos cosas importantes sobre la mesa. La primera es la Política Nacional Continua de Construcción Naval, firmada en enero de 2025. La segunda es el proyecto Escotillón 4, pensado para construir nuevos buques multipropósitos para la Armada. A enero de 2026, el primer buque de este proyecto se encuentra en casi un 100% de construcción, y el segundo ya lleva más del 6%. Y este proyecto es importante porque muestra que Chile, al menos, sí parece haber entendido el problema. Entendió que no basta con estirar la vida útil de todo indefinidamente. Entendió que hace falta continuidad industrial. Y entendió que el futuro naval no se improvisa de un año para otro. Ahora, también hay que decirlo como es: esto no resuelve por sí solo el envejecimiento de las grandes plataformas de combate. Una política pública y un programa de buques multipropósito en marcha no reemplazan automáticamente la presión que genera una escuadra madura o una parte de la fuerza submarina que ya carga décadas encima. Chile ya parece haber dado el paso mental hacia la renovación. La pregunta ahora es si va a ejecutar esa renovación con la continuidad, el presupuesto y la velocidad que el problema exige. Entonces, volvamos a la pregunta del principio: ¿qué tan fuerte es realmente el poder naval en Chile? La respuesta más honesta sería: Chile tiene un poder naval serio. No simbólico, no decorativo, serio. Porque no depende de una sola plataforma, depende de una mezcla de capacidades que todavía hoy le dan bastante profundidad. Pero tampoco es una fuerza para relajarse, porque parte de ese poder ya está entrando en una etapa donde sostener no basta. Hay que renovar y hay que hacerlo bien. Ahora te quiero leer a ti. ¿Crees que Chile hoy tiene un poder naval realmente suficiente para su geografía y sus desafíos? ¿O piensas que la renovación llega tarde? Te leo en los comentarios. Y si te gustan este tipo de análisis, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal, porque se vienen más videos sobre defensa, doctrina, brechas y poder militar. Aquí me despido. Esto fue Factor Bélico. Fin de las comunicaciones. Rompo enlace.